Bueno, hoy vamos a arrancar con clasificación o análisis discriminante, que es un problema bastante conocido y viejo. Fue inicialmente estudiado por Fisher, eh, y lo que uno tiene es, digamos, un conjunto de variables, de observaciones, digamos, em, digamos, tiene P variables diferentes en individuos, y lo que sabe es que cada una de estas variables, cada una de estas observaciones pertenece a una de K categorías, ¿sí? Por ejemplo, digamos, uno puede preguntarse si una persona es enferma coronaria o no. Entonces lo que queremos hacer es un diagnóstico a partir de variables clínicas. Y, por ejemplo, tenemos registradas variables como la presión, el sexo, si es fumador, el nivel de colesterol, si hace actividad física, el número de horas semanales que ve por televisión, la altura, el peso, etcétera. Y lo que quiere saber es si, digamos, si esa persona tiene enfermedad coronaria o no, ¿sí? Muchas veces uno, digamos, tiene recolectadas estas variables, ¿no?, junto con su etiqueta, ¿sí? O sea, conoce cada una de estas variables y sabe si la persona tiene o no la enfermedad coronaria. Otro ejemplo que podemos pensar, como para tener una idea de qué tipo de datos está apuntando esto, es si a una persona le damos un crédito hipotecario o no, ¿no? Entonces podemos decidir si un cliente va a pagar o no. Entonces podemos registrar ciertas variables como su información del veraz, dónde vive, con quién vive, su salario, ¿sí? Si le dimos otros créditos antes, si lo pagó o no. Y en base a eso poder, digamos, sabemos si la persona es pagador o no, ¿sí? O si podemos tratar de separar a las personas en diferentes clases, ¿no? Si tiene bajo riesgo crediticio, medio o alto. Entonces, en general, en el análisis discriminante se tienen dos objetivos. Por un lado es discriminar, ¿no? A partir de observaciones y sus etiquetas, poder construir un clasificador, o sea, una regla de clasificación que nos permita separar las clases lo mejor posible, ¿sí? Y por otro lado es clasificar, o sea, es decir, si yo te doy un nuevo conjunto de variables que ahora no tienen las etiquetas, ¿cómo podemos predecirle la clase a esas nuevas variables, esos nuevos individuos, ¿sí? Entonces, uno podría tener, por ejemplo, acá mucha información de diferentes, es un banco, tenés muchas informaciones registradas de cada persona y saber si pagó o no pagó, ¿está bien? Y en base a eso entrenar un clasificador donde ahora, si viene un nuevo cliente, en base a lo que aprendiste con el clasificador anterior, decidir si la persona esa va a pagar o no va a pagar y darle el crédito o no. O decidir si le doy mucha plata o le doy menos plata o no le doy, ¿sí? Bueno, esto en la jerga de Machine Learning, falta una vez, se lo conoce como aprendizaje supervisado. O sea, la diferencia fundamental que existe con los métodos que vimos antes, como componentes principales, correlación canónica, es que acá tenemos una variable de respuesta. O sea, tenemos la etiqueta. Y la etiqueta es una variable de respuesta, ¿sí? Es como en regresión lineal, donde uno tiene variables explicativas y una variable de respuesta. Y a partir de esas variables explicativas uno quiere explicar a la respuesta, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, pero en lugar de tener una variable de respuesta que en general es continua, lo que vamos a tener acá es una etiqueta, ¿no? Si pertenece o no a determinada clase o a cuál de las K clases pertenece. Entonces, si tenemos solamente dos clases, ¿sí?, paga o no paga, vamos a necesitar solamente un clasificador, o sea, decidir si la persona paga. Y decidir que si la persona paga, automáticamente es decir si la persona no paga, ¿sí? O sea, con un clasificador nos alcanza para clasificar en dos clases. Ahora, si tenemos tres clases, vamos a necesitar dos clasificadores,
Entonces, si tenemos 3 clases, por ejemplo, alto, bajo, alto, medio y bajo, lo que vamos a hacer decidir es si la persona está en la clase alta o no. Y después vamos a tener que decidir si la persona está en la clase media o no, ¿sí? Entonces, cuanto más clases tengamos, si tenemos K clases, vamos a necesitar K-1 clasificadores. Pero básicamente, digamos, si uno entiende el problema con 2 clases, va a entender el problema con más clases, porque es como una cosa recursiva lo que tiene que hacer. Entonces vamos a concentrarnos en el problema con 2 clases. Bueno, y para eso voy a contar todas las ideas con un ejemplo que nosotros le llamamos el patito feo, es un ejemplo de pajaritos, que es un ejemplo que nos alcanzaron una vez un grupo de biólogos que trabajan en la facultad. Y nos parece que está bastante claro y bastante piola para introducir el problema. Entonces, la cosa es así, perdón si hay biólogos que nos están escuchando, que capaz que meto la pata un poco, pero básicamente la idea es esta. Digamos, hay aves que son parasitarias, o sea, que lo que hacen es poner los huevos en nidos ajenos, ¿no? Nidos de otras especies. Estas especies son hospedadoras, o sea, lo que hacen es incubar los huevos y criar después al pajarito que nace como si fuera propio, ¿sí? Entonces, en un bosque hay 2 especies de hospedadoras, ¿sí? De estas, digamos, aves buenas que lo que hacen es criarte tu pajarito. Pero que uno no las puede distinguir a simple vista, ¿sí? Son 2 especies distintas, pero que tienen el mismo traje puesto. O sea, no las puedo distinguir. Pero no se comportan de la misma manera. O sea, no son exactamente iguales, ¿no? Una de las principales diferencias es que una es más discriminadora que la otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea discriminadora? Es que a veces se da cuenta, más que la otra especie, que ese huevo no es suyo, ¿está bien? Y lo saca. Entonces, supongamos que una de las especies, la llamamos la especie aceptadora, ¿sí? Que es la que acepta más huevos, remueve del nido solo el 30% de huevos parásitos, ¿sí? Y está la otra especie, la rechazadora, que remueve el 80% de los huevos parásitos. Entonces, lo que tenemos es una variable, ¿está bien?, que me dice si es aceptadora o rechazadora, ¿sí? Y por otro lado, lo que necesitamos saber también es cuántas aves rechazadoras y cuántas aceptadoras hay en el bosque, ¿sí? Eso es muy importante para después poder clasificar. No me da lo mismo tener mitad y mitad que tener el más porcentaje de una que de otra, ¿sí? Entonces se sabe que el 90% de los nidos del bosque corresponden a la especie aceptadora y que el 10% de los nidos restantes son de la especie rechazadora. Entonces, la probabilidad de ser rechazadora es 0,90 y la probabilidad de ser aceptadora, la probabilidad de ser aceptadora es 0,9 y la probabilidad de ser rechazadora es 0,1, ¿sí? O sea, es decir, si yo agarro un pajarito al azar en ese bosque, tengo más chances de que sea aceptadora que sea rechazadora, ¿sí? Entonces, si yo supongamos que quiero clasificar solamente con esta información, uno tendería a hacer lo siguiente, ¿no? Agarrar un pajarito y como tiene más probabilidad de ser aceptadora, digo, no, tu pajarito es aceptador, ¿sí? Porque ahí tendría como menos chance de equivocarme. Bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es decidir mirando un nido y según cuántos huevos sean removidos, si la especie es rechazadora o aceptadora. ¿Está bien? Es decir, conociendo el número de huevos que fueron removidos, queremos predecir qué tipo de especie tenemos. Entonces, supongamos, vamos a simplificar el problema, supongamos que sabemos que hay 8 huevos en el nido. 8 huevos parasitarios, ¿sí? O sea, 8 huevos que fueron puestos en ese nido. Y nosotros lo que miramos es el número de huevos que fueron removidos. Ahora,
Si nosotros sabemos que la especie es aceptadora, entonces vamos a conocer cuál es la distribución del número de huevos removidos. ¿Por qué? Porque sabemos que la especie remueve el 30% de los nidos. Entonces lo que tenemos es una variable que tiene una distribución binomial. No sé si se acuerdan, la distribución binomial lo que contaba era, digamos, uno repetía un experimento 8 veces, en este caso, también tenía 8 huevos, y la variable x cuenta cuántos huevos de estos 8 fueron removidos. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que hayan sido removidos X huevos va a ser 0,3 a la X, ¿está bien? O sea, la probabilidad de que cada huevo sea removido es 0,3 y tengo tantos como número de huevos removidos, el resto no fueron removidos y lo que tengo que hacer es elegir, con esto de acá, de los 8 huevos elijo la cantidad de huevos removidos. Entonces tenemos una variable binomial, ¿sí? Sabiendo que es aceptadora, tenemos una variable binomial de parámetros n igual a 8 y p igual a 0,3. Y la misma historia es para el caso de la especie rechazadora. Sabiendo que la especie es rechazadora, ahora lo que cambia es la probabilidad del éxito, digamos, la probabilidad de ser removido es 0,8 en lugar de 0,3. Entonces también tenemos una variable binomial. ¿Sí? Entonces, conociendo la especie, en este caso, conozco cuál es la distribución de su variable. De la variable, el número de huevos removidos. Y acá lo que tengo es el dibujo, digamos, de estas tablitas, ¿no? Digamos, esto es la probabilidad de, sabiendo que estoy en la especie aceptadora, la probabilidad de que remueva 0 huevos es esta, ¿sí? Es más o menos, no sé, 0,06, pero para la probabilidad de que, sabiendo que es rechazadora, la probabilidad de que remueva 0 huevos es 0. ¿Sí? O sea, es más probable, si uno mira acá, es más probable que la especie rechazadora remueva más huevos y que la especie aceptadora remueva menos huevos. ¿Está bien? O sea, es razonable que estas distribuciones estén corridas de esta manera, ¿sí? Que sabiendo que es aceptadora sea más probable remover menos huevos y sabiendo que es rechazadora sea más probable remover más huevos. Esas son las distribuciones condicionales, ¿sí? Teniendo esta información, ¿cuál es la probabilidad de que remuevan tanta cantidad de huevos? Ahora yo me pregunto cuál es la distribución de X. O sea, yo ahora voy, miro un huevo al azar, miro un nido al azar, no sé a qué especie pertenece, si es aceptadora o rechazadora, y quiero saber cuál es la probabilidad de que se remuevan 5 huevos o 3 huevos. ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cuál es la probabilidad puntual, ¿no? La P sub X. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama probabilidad total, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es condicionar a la especie en donde estoy, ¿sí? Entonces la probabilidad de que se remuevan X huevos, no sé, un huevo, va a ser la probabilidad de que sea rechazadora por la probabilidad de que, sabiendo que es rechazadora, que se remuevan un huevo. Más el otro caso, la probabilidad de que sea aceptadora por la probabilidad de que, sabiendo que es aceptadora, que se remueva un huevo. O sea, tengo que considerar los dos mundos ponderados por la probabilidad de que sea rechazadora o aceptadora. ¿Está bien? Y acá es donde es importante conocer la proporción de aves rechazadoras y aves aceptadoras que hay en el bosque. ¿Está bien? No me da lo mismo. Entonces, la primera observación es que esta probabilidad, digamos, esta variable X, que es el número de huevos que se remueven, si yo no conozco si es aceptadora o rechazadora, esta distribución ya no es una distribución binomial, es una mezcla de binomiales, pero no es binomial, ¿sí? Si bien cada una de las condicionales era binomial, la distribución conjunta, digamos, la distribución de las mezclas de ambas distribuciones no es una distribución binomial, ¿sí? Y bueno, nada, acá calculé específicamente cuánto da para cada uno de los valores, igual que hicimos antes. Y si lo dibujo, ahora es la distribución verde, o sea, la mezcla es esta que dibujé acá en verde, está bien que es diferente a la de las aceptadoras y la de rechazadoras. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es decidir, mirando un nido que tiene 8 huevos, parásitos,
dependiendo de cuántos huevos hayan sido removidos, si el nido pertenece a una especie rechazadora o aceptadora. ¿Está bien? Entonces supongamos que removimos 5 huevos. Es decir, que se removieron 5 huevos. Es decir, que x es igual a 5. Entonces, ¿de qué nido se trata? ¿Aceptador o rechazador? Y si se removieron 3 huevos, ¿de qué nido se trata? ¿De aceptador o rechazador? Entonces, lo que uno está tentado a hacer es mirar acá, ¿no? O sea, si se removieron 3 huevos, estoy acá, uno diría, bueno, si se removieron 3 huevos es más probable, ¿no? Que, digamos, sabiendo que para los nidos que son aceptadores tienen más probabilidad que para los nidos que son rechazadores. ¿No? Sabiendo que la especie es aceptadora, la probabilidad de que se hayan removido 3 huevos es bastante más grande que sabiendo que sea rechazadora que se hayan removido 3 huevos, ¿no? Entonces, acá uno estaría tentado a decir, bueno, no, clasifícalo como aceptadora, no como rechazadora. ¿Sí? Pero lo que uno no está teniendo en esta condicional, mirando digamos, la barrita azul y la barrita rosa, es cuán probable es que el ave sea aceptadora o rechazadora, ¿no? O sea, cuál es la proporción de aceptadoras y rechazadoras en el bosque. ¿Sí? O sea, de algún modo esa información la debería tener en cuenta. ¿Sí? Y mirando solamente las condicionales no lo tengo en cuenta. ¿Bien? Entonces con eso solo no va a alcanzar para clasificar, con estas dos barritas solas. Entonces vamos a ver cómo se hace para construir, en ese caso, esta regla de decisión. Entonces lo que queremos es construir un clasificador. Entonces, ¿qué es un clasificador primero? Entonces uno lo que tiene es que asignar, ¿no? Para cada uno de los valores de huevos removidos, qué tipo de hospedador tengo. O sea, si es A o R. O sea, en el fondo lo que uno tiene es que construir esta función H que para cada valor de número de huevos removidos me dice si es aceptadora o rechazadora. ¿No? Eso es una regla de clasificación. Entonces, por ejemplo, un posible clasificador puede ser este, ¿no? Yo te digo, bueno, mira, si se removieron 0, 1, 2 o 3 huevos, es una especie aceptadora, y si se removieron 4, 5, 6, 7, 8 huevos, es una especie rechazadora. Eso podría ser un clasificador. Otro clasificador podría ser, bueno, si se removieron 0, 2 o 0, 2 huevos, es aceptadora. Y si se removieron 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es rechazadora. A ver, uno puede proponer el clasificador que se le ocurre y después va a tener que justificar por qué el clasificador que se le ocurre es bueno o no. Obviamente que si pensamos un rato, este parecería más disparatado, ¿no? ¿Por qué me voy a saltear el 1? ¿No? Si removí 2 huevos pienso que es aceptadora, ¿por qué entonces removiendo un huevo voy a pensar que es rechazadora? Entonces este parecería que no tener mucha cabida. Pero ¿por qué va a ser este y no va a ser, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4? ¿Sí? Bueno, otra manera que podemos escribir los clasificadores que les conté recién es pensarlo así, ¿no? Que por ejemplo, el clasificador 1 es aquel que clasifica como aceptador cuando X está en este conjunto y clasifica como rechazador cuando X está en este conjunto. O el otro clasificador clasifica como aceptador cuando X pertenece al conjunto 0, 2, 3 y como rechazador cuando pertenece al conjunto 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá estaría mal, ¿no? Porque el 3 no es rechazador. Sería así y acá poner el 3. Bueno. ¿Cuál es más razonable? O sea, ¿el clasificador 1 o el clasificador 2? Parece que seguís siempre poniendo acá, entonces capaz de convenga acá pensar que este es A. Más fácil. Entonces, para saber cuál sería más razonable entre dos clasificadores, uno, digamos, lo que puede definir es un error. Entonces, ¿cuál es el marco teórico en el que estamos pensando esto? Digamos, tenemos una variable X que tiene un cierto rango, ¿sí? En nuestro caso va a ser el del 0 al 8. Tenemos la variable Y
que es la variable que tiene las etiquetas, que es en nuestro caso aceptador rechazador, y tenemos el vector xy, que en este caso tiene que es un vector aleatorio que tiene una distribución puntual xy. ¿Está bien? Recuerden que P de xy en el par xy no es otra cosa que la probabilidad de que ponga x huevos y que sea de la clase y. ¿Sí? Entonces, un clasificador es una regla que lo que hace es asignar a cada punto del espacio X un punto del espacio Y. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo medimos el error de clasificación? Lo vamos a medir en términos de, digamos, para cada clasificador H, o sea, para cada una de estas funciones, uno puede calcular la probabilidad de que el clasificador clasifique distinto que la etiqueta que le corresponde. Entonces lo que queremos es encontrar cuál es el clasificador que hace mínimo la probabilidad de equivocarse. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito más qué es este objeto, el error de clasificación, calculémoslo, por ejemplo, en este clasificador H1. Entonces, ¿qué quiere decir? Calcular la probabilidad de que H1 de X sea distinto de Y, donde H1 es este clasificador. Entonces, para hacer esta cuenta, lo que conviene hacer es condicionar a ser rechazador o ser aceptador. ¿Sí? Usar lo que se llama la probabilidad, el teorema de probabilidad total. ¿Sí? O sea, si quieren, voy a hacer un pasito más que no está escrito acá, pero por las dudas, o sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que H1 de X sea distinto de Y, tengo dos opciones, o Y es R o Y es A. O sea, esto es lo mismo que la probabilidad de que H1 de X sea distinto de y que Y es igual a R, más la probabilidad de que H1 de X sea distinto de y que Y sea igual a A. ¿Sí? O sea, parto esta probabilidad en las dos posibles opciones que tiene Y. ¿Sí? Ahora, esta probabilidad, que es una intersección, es lo mismo que calcular la probabilidad condicional por la probabilidad de Y. ¿Sí? Bueno, entonces ahora digo, bueno, sabiendo que Y es igual a R, ¿cuál es la probabilidad de que el clasificador clasifique distinto que Y? Entonces, sabiendo que Y es igual a R, la probabilidad de que clasifique distinto de Y quiere decir que clasificó como A. ¿Y cuándo el clasificador clasifica como A? Y bueno, cuando X está en este conjunto. ¿Sí? Y acá al revés, o sea, sabiendo que Y es igual a A, ¿cuál es la probabilidad de que Y clasifique que el clasificador clasifique distinto que A? Y bueno, que clasifique como R. Entonces, la probabilidad de que H1 de X sea distinto a Y, cuando Y es igual a A, quiere decir que X está en este conjunto. Entonces, ahora ya tenemos, digamos, esta probabilidad que queríamos calcular, este error de clasificación, lo tenemos expresado en términos de la probabilidad de X dado Y y la probabilidad de Y. Y esas son todas cosas que nosotros sabemos calcular. ¿Se acuerdan que X dado Y eran binomiales? ¿Sí? Con probabilidad de éxito 0,8 o 0,3, dependiendo si es rechazador y aceptador. La probabilidad de Y era 0,10 y la probabilidad de A, que Y es igual a A, es 0,90. Entonces, si ahora reemplazamos esas probabilidades que conocemos, nos podemos hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de equivocarse con el clasificador H1, en este caso es 0.1757. Y si hacemos lo mismo con el otro clasificador, con el clasificador 2, la probabilidad de equivocarse usando el clasificador 2 es 0,35. Y que es razonable porque ya nos parecía que este clasificador era más ridículo, o sea, más arbitrario que este, ¿no? Ahora, ¿podemos encontrar un clasificador que minimice este error de clasificación? ¿Sí? Y eso es un teorema que se puede probar, o sea, se puede encontrar cuál es la regla de clasificación óptima. Óptima en términos de que minimiza el error de clasificación.
Y para calcular esa regla de clasificación óptima, lo que tenemos que hacer es comparar la probabilidad de que y es igual a condicional a obtener una cierta cantidad de huevos. Entonces, esto, la demostración yo se las voy a dejar acá en las transparencias, no la voy a contar, no porque sea difícil, pero me parece que es nada, que no tiene mucho sentido en el contexto de la materia, pero sí se puede obtener, digamos, nada, son cuentitas, no es nada del otro mundo. Pero sí quiero mostrarles que en realidad, digamos, el teorema nos dice que el mejor clasificador es el obtenido de esta manera. Ahora, si uno se fija quiénes son estas probabilidades, o sea, la probabilidad de que y es igual a, dado que x es igual a z, uno lo que puede hacer es dar la vuelta, si se acuerdan, con la regla de Bayes. O sea, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que y es igual a, dado que x es igual a z, en realidad esto es lo mismo que la probabilidad de que y es igual a y que x es igual a z, dividido la probabilidad de que x es igual a z. ¿Sí? Y ahora, si yo multiplico acá por la probabilidad de que y es igual a y divido por la probabilidad de que y es igual a, lo que sucede es que esto es la probabilidad condicional al revés. O sea, esto me queda la probabilidad de que x es igual a z, dado que y es igual a, por la probabilidad de que y es igual a, dividido la probabilidad de que x es igual a z. ¿Sí? ¿Y por qué me conviene dar la vuelta? Porque estas son todas probabilidades que conocemos, que ya calculamos antes. La probabilidad de que y es igual a me la dan por dato. La probabilidad de que x es igual a z la calculamos, calculando la combinación, la mezcla de las condicionales de esta, de la probabilidad de que x es igual a z dado y igual a a y la probabilidad de que x es igual a z dado y igual a r. Y esta es la binomial que teníamos antes. Entonces todas estas las conocemos, sin embargo esta todavía no la tenemos calculada. Entonces ahora si reemplazamos esta probabilidad por esto, que es lo que está escrito acá en este paso, lo que vemos es que se puede cancelar la probabilidad de que sea igual a z, ¿no? Acá y acá. ¿Y qué nos da esto? Nos dice, bueno, vos vas a clasificar a tu pajarito como aceptador, ¿cuándo? Cuando la probabilidad de obtener, pongamos, 0 huevos, o sea, si la probabilidad de obtener 0 huevos sabiendo que y es igual a a, por la probabilidad de que y es igual a es mayor o igual que la probabilidad de obtener 0 huevos cuando y es igual a r por la probabilidad de y es igual a r. Entonces, ¿se acuerdan unos pasos antes cuando graficamos? A ver. Cuando graficamos las probabilidades puntuales, acá, que yo le dije, bueno, a ver, si tenemos, si nos dio 3, rechazó 3 huevos, ¿sí? ¿Con qué clasifico? ¿Con A o con R? Entonces dijimos, bueno, miremos las barritas, ¿no? Miremos las alturas de las barritas. Sabiendo que es aceptador, la probabilidad de que te remueva 3 huevos es más grande que cuando es rechazador. ¿Está bien? Pero yo le dije, ojo, porque no hay que mirar solamente esto, y lo que nos dice la regla óptima es que hay que mirar esto, pero multiplicado por la probabilidad de que sea aceptador por la probabilidad de que sea rechazador. ¿Está bien? O sea, si la probabilidad de que sea aceptador y la probabilidad de que sea rechazador son iguales un medio, entonces estaría bien mirar estas barritas. Nada más. Y clasificaría según estas barritas. O sea, a todos estos de acá clasificaría como aceptador y a estos de acá clasificaría como rechazador. Siempre que la probabilidad de A sea igual a la probabilidad de R. Pero si la probabilidad de A es distinta a la probabilidad de R, entonces acá me falta multiplicar por cada barrita por la probabilidad de A y la probabilidad de R respectivamente. Bueno, entonces ese es el teorema que me da el clasificador óptimo. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? Este es el teorema.
Acá está la demostración del teorema, son 2 o 3 slides. Nada, se puede probar, pero bueno, me parece que contar en detalle la demostración no les va a aportar demasiado. Entonces, escrito, digamos, un poco más resumido, esto que les decía recién de pensar, dar vuelta a las probabilidades condicionales, me queda que la regla de clasificación óptima se puede escribir de esta manera. Y esto, digamos, es un cuadrito que debería guardarlo, ¿sí? O sea, voy a clasificar a los aceptadores, como aceptador, a todos aquellos números de huevo que cumplan esta relación, y como rechazador a todos los que cumplan esta relación. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tengo acá es calculada la probabilidad de que condicional, ¿no?, de que x sea igual a x dado igual a por la probabilidad de que y sea igual a. Y acá tengo lo mismo con la de r, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es ir comparando, ¿no? Por ejemplo, x igual a 0. ¿Cuál es más grande? ¿Esta o esta? Bueno, esta es más grande. Entonces, cuando tengo 0 huevos, voy a clasificar como A. Como esta es más grande que esta, cuando tenga un huevo removido, voy a clasificar como A. Esta es más grande que esta es más grande que esta, y esta es más grande que esta, y esta también, ¿no? Entonces, voy a clasificar como aceptador siempre que x sea 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque todas estas probabilidades son más grandes que todas estas probabilidades. Ahora, cuando x es igual a 6, esta probabilidad es más chica que esta. Entonces voy a clasificarla como rechazador. Para 7 rechazador y para 8 rechazador. Entonces la regla óptima en este caso, aquella que minimiza el error, va a ser esta de acá. Clasifico como aceptador cuando remueve 0, 1, 2, 3, 4 y 5 huevos, y clasifico como rechazador cuando remueve 6, 7 y 8 huevos. Y se puede calcular el error de clasificación en este caso, como calculamos antes, y da 0.0304. Y si recuerdan, las otras dos, la más chica que nos daba era 0.17. Entonces realmente con esta regla se obtiene un error más chico que el que habíamos encontrado antes. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de tener probabilidades puntuales, como en este caso, tenemos funciones de densidad? Entonces, digamos, el marco general en este contexto es, bueno, tenemos dos clases, la clase S1 y la clase S2, aceptador, rechazador, lo que quieran. Tenemos la probabilidad de estar en la clase 1 y la probabilidad de estar en la clase 2, P1 y P2. La variable I, que te dice que vale 1 cuando estoy en la clase 1 y 2 cuando estoy en la clase 2. Y lo que tenemos ahora son densidades, es decir, si sabemos que Y es igual a 1, o sea, en la clase 1, X condicional a que Y es igual a 1 tiene una cierta densidad de F1, y si Y es igual a 2, entonces X, la distribución de X, sabiendo que estoy en la clase 2, tiene una cierta densidad de F2. Entonces se puede hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, y lo que obtenemos es que la regla de clasificación en este caso nos clasifica como estar en la clase 1 cuando la densidad 1 por P1 es más grande que la densidad 2 por P2, y nos clasifica en la clase 2 cuando pasa lo contrario. ¿Sí? Yo creo que uno entiende con los pajaritos y con las probabilidades puntuales, uno entiende lo que pasa e incluso puede seguir la demostración y obtener la regla óptima fácilmente. Con densidades, ya como la interpretación de densidades no se puede hacer lineal como con el caso de probabilidades puntuales, sino que la densidad tiene otra interpretación y no es una probabilidad. Entonces capaz que es un poquito más sutil cómo obtener la regla óptima, ¿sí? Pero lo importante es que simplemente es reemplazar las probabilidades puntuales por las densidades condicionales.
Bueno, esto es lo que se llama la regla óptima de Bayes, ¿no? Eh, Ahora, hasta acá todo muy lindo, pero no es muy frecuente que sepamos P1, P2, F1 y F2. O sea, es muy raro saber que en un bosque hay un 90% de pajaritos que son aceptadores y que la probabilidad de que el pajarito remueva el huevo siendo aceptador es 0.3. ¿Sí? En general uno no conoce esas proporciones, esas probabilidades y tampoco conoce las densidades. ¿Sí? Es un caso bastante naif lo que vimos hasta ahora. Entonces, lo que uno va a hacer en general es, a partir de datos, estimar P1 y P2 y esas densidades condicionales a partir de una muestra. ¿Sí? Y acá es donde se abre todo un mundo de la clasificación, que es que dependiendo cómo uno estime estas cantidades que no conoce, aparecen los diferentes métodos de clasificación. Bayes-Naïf, KNN, LDA, QDA, regresión logística, miles. Todos los días aparece uno nuevo, podemos decir. Entonces, lo que vamos a ver después es diferentes formas de estimar, de estimar, digamos, estas cantidades para obtener una estimación de la regla óptima de clasificación. Ahora, cuando uno estima, es importante aclarar esto, que al estimar yo ya perdí, digamos, yo estoy estimando la regla óptima, pero la estimación puede ser que no sea óptima. ¿Sí? Entonces acá surgen las diferentes comparaciones entre formas de estimar, cuándo me conviene estimar con una, cuándo me conviene estimar con otra, y eso va a depender propiamente del problema. ¿Sí? O sea, la mejor regla que yo puedo hacer para clasificar es esta. Ahora, en cuanto estimé, en cuanto no tengo estas cantidades, ya de algún modo perdí la optimalidad de esta cosa. ¿Está bien? O sea, dependiendo de cómo estimes, en algún contexto Bayes-Naïf va a ser mejor que QDA y en otro contexto va a ser al revés, o va a salir una regla nueva que te clasifique, perdón, una estimación nueva que te clasifique mejor que cualquiera de estas. ¿Okay? Entonces, en el próximo video les cuento un poco qué se puede hacer para estimar estas cantidades que uno no conoce.